Bendiciones para todos. Vamos a compartir un estudio acerca de cómo Dios habla a nuestras vidas, de cómo Dios se manifiesta, para que cada uno pueda andar en la perfecta voluntad de Dios. Y muchos sabemos que aquellos que queremos servir a Dios, hay dos opciones. O andamos en la perfecta voluntad de Dios, o andamos en la voluntad permisiva de Dios, la cual hay un abismo, una diferencia entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, estamos en el centro de la mano de Dios y todo lo que hacemos, a pesar de las circunstancias que vivimos, Dios lo bendice, Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos da, hace milagros sobrenaturales en nuestra vida, nos da carácter espiritual, nos da temple, nos da paz en medio de las tormentas. Y la perfecta voluntad de Dios dice que es perfecta, es buena y es agradable, y esa es la que anhela Dios para todos sus hijos. Pero a veces, cuando nosotros nos salimos del centro de la voluntad de Dios, del centro del propósito que Dios tenía con nuestras vidas, comenzamos muchas veces por nuestra propia rebelión o nuestra propia voluntad a caminar a veces por caminos y ya nos vamos a la tangente, ¿no? Al borde de esta voluntad de Dios, en la cual muchas veces nos podemos herir, nos podemos caer, corremos riesgos y peligros, porque al no estar en el centro de la mano de Dios andamos por la tangente. Cuando Dios quiere cerrar su mano y librarnos, muchas veces nos caemos. Entonces, ¿qué sucede con la voluntad permisiva de Dios? Y bueno, que a veces por nuestro capricho y nuestra persistencia y nuestro orgullo y egoísmo, a veces Dios permite que sucedan determinadas cosas para ver si de ese lugar de donde estamos, que quizás no es de un día para el otro, pero a la larga o a la corta llegamos, desde ese lugar podamos aprender la lección y podamos buscarle y clamar a Él. Entonces, quería hablar un poco acerca de las maneras en las cuales Dios habla. Y hay dos cosas que son muy importantes en la vida cristiana, y especialmente para aquellos que quieren servir a Dios. Y la primera de estas dos cosas es la obediencia, ¿sí? Para Dios es más importante la obediencia que la habilidad que cualquier otro pueda tener. Usted puede ser muy hábil, pero si no es obediente, usted no sirve para servir a Dios. Dios busca más personas obedientes que Él pueda adiestrar, discipular y capacitar para que le sirva. Entonces aquí dice, en estos estudios que quiero hablar con ustedes, que es importante, dice aquí, necesitamos obedecer a Dios a través de toda la Biblia. Observamos de qué manera Dios puede usar al hombre en forma maravillosa cuando le obedece. Es muy importante conocer su voluntad y obedecerle. Entonces, ¿cómo puede el hombre conocer la voluntad de Dios? Este es el clamor de la mayoría de los creyentes. En el Antiguo Testamento se nos dice que Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Muchos creyentes en la actualidad quieren servir a Dios, pero no están seguros qué es lo que Dios quiere de ellos. Hermano, primeramente cuando uno tiene comunión e intimidad con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, uno es un cristiano seguro, uno es un cristiano que da pasos firmes, que sabe lo que está haciendo y que sabe lo que está diciendo. No existe cristiano que pueda decir, no sé qué Dios va a hacer conmigo, no sé qué es lo que Dios, dónde me va a llevar, qué es lo que no, porque eso habla de una confusión, de una perturbación. Y Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y que nunca hace nada sin antes revelarle a sus hijos lo que Él piensa hacer. Y cuidado cuando entramos en un espíritu de confusión, porque la locura comienza con confusión, y así le pasó a muchos hombres de la palabra de Dios que terminaron en un espíritu de locura hasta que reconocieron que el cielo gobierna sobre esta tierra y sobre los habitantes de esta tierra. Entonces, no hay que jugar con Dios, con las cosas de Dios menos, y
hay que, al contrario, en un espíritu de humildad, de humillación, buscar a Dios, que Dios seguramente nos va a mostrar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para que cuando estemos delante de su presencia, no le digamos, Señor, pero en tu nombre echamos demonio, en tu nombre sanamos enfermo, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Y por qué va a decir eso Jesús? Si supone que fueron personas que utilizaron los dones. Porque fueron personas que utilizaron dones, pero que no fueron, ¿sí?, dirigidas, y esos dones no fueron, controlados por los frutos del Espíritu de Dios, por los frutos del Espíritu Santo. Y porque fueron personas que hicieron lo que quisieron, no lo que Dios les mandó a hacer. Entonces ahí estamos en una gran disyuntiva, en una gran diferencia. Entonces, cuando Dios trajo grandes avivamientos en la historia de la humanidad, el Señor siempre mostró de varias maneras lo que Él quería que se hiciera y habló y se dirigió a su pueblo, y el pueblo lo que hizo fue obedecerle. Así que voy a compartirles, tratando de resumir, 7 formas distintas en las cuales Dios habla. Y bueno, no voy a desplayarme mucho, pero sí para que tengan por lo menos una noción de qué manera Dios se manifiesta a aquellos que le aman y le buscan de todo corazón y son obedientes a su palabra. Una de las cosas es de la manera en la cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, es a través de la voz audible de Dios. Dios habla con voz audible, ¿sí? Y eso lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se nos dice que Dios habló con una voz que se podía oír. En el Antiguo Testamento, cuando lo leemos ahí en el libro de Samuel, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice la Biblia que Samuel se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel diciendo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel esa vez le respondió a Dios diciendo, habla que tu siervo oye. También lo vemos en el Nuevo Testamento, que el Señor le habló a Saulo de Tarso. Saulo que iba camino hacia Damasco persiguiendo a aquellos que amaban y servían a Dios. Y dice en el capítulo Hechos, en Hechos capítulo 9 del 3 al 5, dice, mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que bueno, una manera en la cual Dios se manifiesta es con su voz audible. También lo vemos en el bautismo de Jesús y bueno, en otras oportunidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que cada uno en sus hogares estén revisando historias donde Dios habla de voz audible. Otra de las maneras en las cuales Dios habla para mostrar su voluntad es por medio de visiones, ¿sí? Dios también nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, capítulo 1:1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dice aquí también Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Bueno, por visiones también Dios nos habla, hay personas en las cuales quizás nunca escucharon la voz audible de Dios, pero sí han visto visiones, ¿sí? Con frecuencia,
muchas veces cuando nos ponemos a orar, principalmente aquellos que tenemos el don profético, muchas veces cuando nos ponemos a orar, Dios nos da una visión, Dios nos muestra una visión, y eso sería como mirar la televisión de Dios, ¿no? Así que eso es una manera también de dirección de parte de Dios. Después eso tiene que ser hablado, confirmado, porque las visiones por lo general nos traen una instrucción de qué manera Dios quiere también que nos dirijamos cada uno de nosotros. Dios no anda con un pueblo divagante, sino que Dios es un Dios de certeza y sabe lo que su pueblo tiene que hacer. Otra de las cosas es que Dios nos habla por medio de sueños, ¿sí? Algunos con voz audible, a otros por visiones y otros por medio de sueños, ¿sí? Es otra manera en que Dios nos habla. Y bueno, también lo vemos en la palabra, en Génesis 31:11, ¿sí? Que dice, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, yo dije, heme aquí, y en el Nuevo Testamento leemos cuando después que partieron ellos, dice, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto. Entonces a veces recibimos revelación de parte de Dios para hacer su voluntad a través de sueños en los cuales Dios nos da dirección, diciéndonos qué debemos hacer. Y en varias, es decir, le estoy citando algunos pasajes, pero hay muchos pasajes en los cuales la palabra nos habla de la voz audible de Dios, de las visiones y también de los sueños. Sí, últimamente hay hermanas muy cercanas mías que sirven fielmente al Señor, que no andan en un doble espíritu, en el cual Dios les ha mostrado a través de sueños determinadas cosas que están pasando dentro de la congregación y a determinadas personas. Estas hermanas se han comunicado, han tratado de con amor consolar y también hablar la palabra de advertencia, pero a veces hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere decir, y no ahora, pero sí quizás dentro de algún tiempo, muchas veces por no obedecer la voz de Dios, nos llevamos las consecuencias puestas. Así que otra de las maneras que Dios tiene de hablar son los sueños. Otra de las formas que Dios tiene de hablar es a través de la profecía de Dios, ¿sí? Lo vemos, Dios también habla por medio del don de profecía, por medio de sus profetas. En el Antiguo Testamento abundan las profecías y estoy segura que aquellos que tienen entendimiento entenderán lo que Dios dijo, ¿no? Para su pueblo en el Antiguo Testamento y también lo que Dios dijo a su pueblo en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos algunas historias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en el cual Dios, como lo hizo plasmar en su palabra, también lo sigue haciendo hoy a través de los verdaderos profetas de Dios, ¿no? Porque cuando hay un verdadero profeta o profetisa de Dios, el pueblo tiene la exhortación, el consuelo y tiene también la dirección de parte de Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento podemos ver en Hechos 21, 10, 11, y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Sí? Entonces, eso fue así. El cinto era de Pablo y bueno, aconteció tal cual lo había dicho Ágabo. Y bueno, a veces no son cosas muy lindas porque hay gente que le gustan solo palabras motivacionales y bueno, lo de Dios es todo hermoso, hermano, sea motivacional o sea una exhortación, o sea, porque Dios tanto nos quiere bendecir como nos quiere guardar del mal. Entonces, todo lo que viene de Dios es apetecible. Y después hay otra forma en la cual Dios manifiesta su perfecta voluntad y nos habla, y es el silbo apacible y delicado de Él, del Espíritu Santo.
Ese es uno de los que más experimento yo en mi vida, ¿eh? Dios nos habla por medio de un silbido apacible y delicado, ¿eh? Palabras que vienen en el momento indicado, antes que sucedan las cosas, para irnos ya preparando y advirtiéndonos, muchas veces de traiciones, de situaciones que se pueden estar gestando detrás de las espaldas de uno, también de bendiciones que pueden llegar a venir, de decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, una de las maneras que Dios habla es a través de un silbido apacible y delicado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que le habla a nuestros pensamientos. Y ahí es muy difícil explicarlo con palabras, porque eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lo debemos vivir personalmente, ¿no? Yo tengo mi propia experiencia con Jesús, mi propia comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, fuera de que esté en el liderazgo, en el ministerio desde hace muchísimos años, ¿no? Y haya sido ungida por apóstol, reconocida por presbiterio, por un ministerio, por otro. Eso otro solo me lo pudo dar Dios, solo me lo da el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es difícil de explicarlo, porque Dios, que nos conoce tanto, sabe cuando estamos siendo atacados por el enemigo, cuando a veces estamos teniendo pensamientos que no son de Él, a veces cuando nos queremos desanimar, o a veces cuando tenemos que emprender algo y nos cuesta. Entonces, esa dirección en nuestros pensamientos a través de la palabra apacible y delicada del Espíritu de Dios nos ayuda, nos consuela, nos trae paz, nos restaura y nos hace estar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, la mayoría de los creyentes experimentan este tipo de llamado quizás más que cualquier otro, y eso también es importante, porque uno siente en su fuero interno que esto es precisamente lo que debe hacer o no. Con frecuencia este sentir deja desligado del propio razonamiento. Si uno se siente intranquilo o empujado o se siente ansioso o amargado, tenemos que saber que eso no vino de parte de Dios. Eso vino de parte del enemigo de nuestra alma, pero no de parte de Dios. El Señor Jesucristo, cuando nos da una palabra a nuestro espíritu para dirigirnos, Él nunca nos empuja, Él nos proporciona su paz a nuestro corazón, ¿sí? Y no andamos con ese nerviosismo, con esa locura de que Dios está conmigo, queriéndome convencer a mí misma de que Dios está quizás conmigo, o que Dios está con fulana, o con Dios está con sultano, queriendo autoconvencer cuando dicen que Dios dijo lo que Dios no dijo. Entonces, o nos aprendemos como latiguillo a veces determinados versículos o determinadas cosas y nos queremos convencer a nosotros mismos. Pero eso es un engaño de Satanás. Ese no es Dios. Dios es un Dios que Él no empuja a su pueblo, sino que Él nos dirige con paz en nuestro corazón. Y otra de las maneras en las cuales Dios habla, le dije que habían 7 maneras diferentes, es una de las más efectivas, ¿no? Que es su palabra. Dios nos habla por su palabra, durante la meditación diaria, durante nuestros tiempos de comunión con la palabra, Dios también nos habla. Todo creyente debe leer su propia Biblia y debe leer su Biblia diariamente y dejar que Dios le hable. No quiere decir esto que el creyente debe usar la Biblia como si fuera un oráculo, como un libro que le adivine la supuesta suerte. Eso no, eso es antibíblico. El creyente debe diariamente disciplinar su vida y escudriñar toda la palabra de Dios. Entonces, mientras usted escudriña la palabra de Dios, muchas veces durante su hora devocional en la palabra, el Señor pondrá un versículo, un capítulo, una palabra en nuestro corazón a fin de dirigirnos y de confirmar su voluntad. Así que la palabra de Dios siempre es efectiva cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios
y ser obedientes y caminar en ella. Otra forma en la cual Dios nos habla es a través de las circunstancias de la vida que nos dirigen. Esto sí, quizás le va a sonar extraño, pero sí es así. Dios nos habla también por medio de las circunstancias. Muchas veces Dios no nos habla de las maneras que nosotros esperamos, sino simplemente dispone las circunstancias de manera que no hay otro camino que seguir. Me hizo acordar esto a José en Egipto. Los hermanos le tenían envidia, lo tiraron en un pozo, después dijeron, bueno, no nos vamos a matar, vamos a venderlo como esclavo. Y José se fue dejando llevar, aún contra su propia voluntad, pero las circunstancias lo condicionaron a José. Terminó como esclavo, después en la casa de Potifar, después acusado injustamente, después en una cárcel, después 13 años en una cárcel, ahí solo, esperando que Dios se acordara de él. Y bueno, ahí después vemos a Dios cumplir aquellos sueños que José tuvo un día, pero pasó mucho tiempo. Hay gente que cree que Dios dice algo hoy y ya lo tiene que hacer mañana. No, hermano. Hay cosas que Dios las dice hoy y en su tiempo y en su perfecta voluntad Él lo hará. El apóstol Pablo, después que fue llamado por Dios, tuvo que estar muchos años sentado en la iglesia de Antioquía, aprendiendo, siendo discipulado, hasta que Dios lo apartó para la obra misionera. Así que bueno, las circunstancias muchas veces Dios nos dirige a través de ellas porque no nos queda otra. Entonces debemos andar por el camino trazado. Dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Con frecuencia Dios quiere que lo reconozcamos por las circunstancias que nos rodean. Entonces, y que cada uno de nosotros debemos convertir cualquier situación para nuestro bien, porque eso dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todos nos ayudan a bien. Yo fui una de las personas que también, como todos ustedes, tenía mis proyectos de vida, mis planes, ya me había imaginado muchas cosas en mi vida, pero nunca me imaginé, jamás se me ocurrió por la cabeza estar fuera de la voluntad de Dios o fuera de los caminos del Señor. Pero el estar en Dios me llevó a pasar circunstancias muy difíciles, circunstancias que tuve que poner la mano en el arado y seguir adelante y no mirar atrás para que no solo yo fuera bendecida, sino todos aquellos que venían detrás de mí, todo el pueblo que Dios me había dado, y mi familia, mis hijas. Y por esa obediencia muchos fueron bendecidos. Pero es difícil y solo aquellos que sabemos que no nos queda otra, porque Dios nos ha marcado. En mi caso, Dios me dijo, bueno, enterraste a tu esposo un martes, el sábado te quiero predicando. Y del sábado hasta ahora, hasta la cuarentena, que descansé un poco, pero aún así seguí predicando igual por audios. Y bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos nuestras reuniones, pero tiempos muy difíciles en los cuales uno le gustaría hacer otra cosa, pero no puede porque Dios ha marcado el rumbo y la dirección de lo que quiere que uno haga, y agradecida a Dios por eso, porque gracias a Dios, Dios me ha bendecido muchísimo, inclusive ministerialmente de una manera extraordinaria. He viajado, he participado de tantas cosas, ¿no? De confraternidades, de tantas cosas que, bueno, que ustedes, algunos que me conocen ya saben, ¿no? Es decir, todo lo que uno ha hecho, ¿no? Recorrido hospitales, casas, sanatorios, haciendo radio, haciendo reuniones familiares, sanando enfermos, libertando oprimidos, predicando, bueno, acá en Argentina, en tantos lugares. Entonces, contenta a Dios porque las circunstancias me dirigieron, pero me dirigieron para algo mejor. Y la última, de la manera en la que Dios habla, es cuando es la prueba de la confraternidad. Muchas veces debemos recibir personalmente las directivas del Señor. Eso es muy importante. Pero también cuando tenemos esa directiva debemos consultar a veces a los hermanos y hermanas de la iglesia que son más espirituales y poner a prueba de la confraternidad lo que hemos oído de parte de Dios, ¿no? Entonces ahí ya no es una opinión privada de cada uno, sino que hay un consenso
de personas espirituales que van a evaluar, a ver si lo que Dios dijo, puede ser potable, ¿no? Y eso pasó en Hechos, capítulo 13, 2-3, se nos dice con claridad. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios había llamado a Pablo y a Bernabé para que fuesen a predicar, pero no lo hicieron. Mire, Pablo y Bernabé en obediencia no lo hicieron hasta que Dios le habló a la iglesia local y a toda la confraternidad, ¿no? Entonces, esta es una práctica segura, ¿no? Las directivas personales pueden ser maravillosas, pero no son, pero si no son presentadas a la iglesia, no nos sirven absolutamente de nada, porque en vez de partir en paz y en bendición, muchas veces partimos en desobediencia y Dios no respalda nunca, en la palabra de Dios, nunca Dios va a respaldar la rebelión, digamos, la indiferencia, decir, bueno, yo hago como quiero, ¿por qué? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios es un Dios de orden? ¿Por qué todos debemos estar sujetos a las autoridades puestas por Dios y tratar de presentar las cosas que estamos viviendo para ver si son de Dios o no? Porque de esta manera Dios impide que nos descarrilemos, ¿sí? O que no entendamos su voluntad. Y también es una manera de mantenernos humildes, ¿no? Porque existe un verdadero peligro cuando Dios quiere hablarle a usted y usted se cree que no necesita a nadie más. Entonces usted es una presa fácil para el diablo, para que el diablo lo descarrile y como resultado su vida no sea fructífera para Jesucristo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, estas son las 7 maneras en las cuales Dios habla muchas veces. Otro día vamos a hablar de las maneras en las cuales el Espíritu Santo intercede a través de la oración, pero hoy quería compartirles esto, ¿no? Usted quiere conocer la voluntad de Dios, quiere caminar en la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Bueno, hay 7 maneras en las cuales Dios puede manifestarse a su vida para que todo lo que usted haga y emprenda sea bendecido y prosperado por Él. Una bendición muy grande para todos. La pastora Patricia es quien les habla. Y bueno, que tengan un día más que bendecido en el nombre de Jesús.